Dios bendiga a todos los hermanos en esta hora. Gloria al Señor. Estamos bendecidos por el Todopoderoso, por el Rey de Gloria. Estamos en esta hora para interceder por tu vida, amado hermano y amigo, orando por tu alma para que Dios traiga salvación, traiga libertad a tu espíritu, libertad a tu mente, libertad a tu cuerpo. Gloria al Señor, porque Dios nos ministra en cuerpo, alma y espíritu. Sabemos que la comunión íntima debe ser en el espíritu, pero Dios quiere la santificación del alma, del cuerpo y del espíritu. Así que bienvenido al reloj de oración mundial. Estamos acá y queremos compartir en el día de hoy otro vídeo acerca del seminario de liberación. Hemos compartido algunos vídeos acerca de quién es Dios, que Dios es un Dios que es santo, que es puro, que es limpio, que sus atributos, Él es hermoso, Él es todopoderoso, Él todo lo conoce, está en todas partes. Ese ser hermoso, gloria al Señor, que tiene existencia por sí misma. A ese Dios en la cual hablamos, que está a la luz de las Escrituras, hemos compartido que antes de recibir liberación, de reprender el espíritu, cuando tú conoces a Dios, de lo que Dios nos exige a nosotros, la santificación, el mismo Dios te va depurando tu corazón para que tú le conozcas. Entonces, el primer paso para uno recibir liberación es conociendo a Dios. Cuando tú conoces a Dios, luego conoces su palabra, vas conociendo su palabra, guardando sus mandamientos, vas amando a Dios, porque la Biblia dice: me amáis, guardad mis mandamientos, dijo Jesús. A medida que guardamos los mandamientos de Dios, vamos conociendo a Dios, vamos entendiendo a Dios, por qué Dios nos exige santidad. ¿Por qué Dios nos exige compromiso? ¿Por qué Dios nos exige cada día más búsqueda? Gloria al Señor. Porque a Dios no le agrada a los tibios. Porque Dios quiere gente ferviente en su presencia. Porque la guerra es espiritual. Y esa guerra espiritual tenemos que librarla en oración, buscando, ayunando, vigilando, estando velando en el espíritu, rechazando los dardos del enemigo. Gloria al Señor. Así que hay más de 10 vídeos acerca del seminario de liberación. Y tú puedes escucharlo con calmita, uno por uno. Pero hoy vamos a tocar el tema que es muy importante acerca del sistema que usa el enemigo para atacar tu vida. Y segunda parte, vamos a utilizar qué tenemos que hacer nosotros, qué debemos hacer nosotros, gloria al Señor, para contrarrestar esa estrategia que usa el enemigo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestra postura en el Señor para que nosotros podamos vencer los obstáculos? Porque dice la palabra de Dios que con Cristo somos más que vencedores. Entonces vamos a hablar acerca del sistema. Hoy vamos a orar y a clamar por tu liberación, por tu restauración, por tu sanidad. Vamos a estar orando en todas esas áreas, gloria al Señor, en el mundo espiritual, para que Dios traiga libertad completa al ser humano. Gloria al Señor. Hoy vamos a tocar el tema acerca del sistema que usa el mal para intentar de atacar, de disuadir tu vida, persuadirte a que cometas el pecado, que hagas lo malo, que andes en desobediencia, que andes en rebeldía. Todas esas cosas vamos a tocar el tema aquí, muy importante. No importa el tiempo que duremos compartiendo esta palabra, pero la idea es que aprendamos a compartir la palabra. Aprendamos a recibir la palabra, aprendamos a vivir la palabra. Dios quiere eso, y es para su gloria y su alabanza. Toda la gloria y toda la honra le pertenece a Dios. Debemos que el sistema primero inspecciona tu vida y la examina. Job capítulo 1, en el versículo 7 dice la Biblia que Satanás inspecciona la vida del cristiano. Aquel que anda temeroso de Dios, aquel que anda buscando y consagrándose a Dios, el enemigo inspecciona para ver cómo hace para acusarte, cómo hace para debilitarte, cómo hace para poder entrar, de intentar desestabilizarte espiritualmente. Jehová lo reprenda en esta hora en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que llegó Satanás a la presencia del Señor, llegó allí y el Señor le dijo: ¿no ha visto mi Job, siervo fiel, justo, temeroso delante de mí? Y Satanás dijo: claro, porque tú lo tienes rodeado de tantas cosas. Parafaseándote lo que dice el texto. Y vemos claramente que sabía Satanás, sabía el mal de qué tenía, de qué bienestares tenía, en qué condición estaba, espiritual, material, familiarmente, todo. Quiere decir, el enemigo inspecciona tu vida. ¿Inspecciona para qué? Para buscar la manera como debilitarte. Pero sabemos que Jesús es nuestro guardador. Jesús es el que nos protege. Jesucristo es nuestro libertador. Cuando conocemos esa verdad, cuando dice la Biblia: conoceréis la verdad y la verdad nos hace libre.
cuando conocemos esa verdad que es Cristo Jesús, nos hace completamente libres. Vemos que en el libro de Job muestra cómo es el mundo espiritual, de cómo el enemigo examina, inspecciona la vida de un cristiano, la vida de un ser humano. Gloria al Señor, cuando está próspero, cuando no está próspero, qué tiene, si está cercado como un vallado de parte de Dios, si tiene ángeles de protecciones, si están bendecidos materialmente y por qué están bendecidos materialmente, por qué están bendecidos espiritualmente. Todo eso minuciosamente investiga, pone mensajero a que investigue y le dan la información al enemigo para que intente debilitar tu vida. Vemos que en esta primera parte que el enemigo inspecciona esa vida. Pero dice la Biblia también en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 27 que no deis lugar al diablo. Está hablando de concerniente a la ira. No debemos darle lugar al enemigo, porque el enemigo busca la manera como también de debilitarte a través de la ira, de la gritería, del enojo, de la contienda y todas esas cosas. Entonces, el enemigo inspecciona ¿para qué? Para debilitarte. Y Él sabe cuál es tu carácter, qué carácter tiene. Por eso tenemos que orar a Dios para que moldee nuestro carácter. Le decimos, Dios, moldea nuestro carácter a tu manera. Moldea nuestro carácter al carácter tuyo, el carácter de Cristo. Bendito sea la gloria de Jesús. Qué bueno es la presencia de Dios. Qué bonita es la presencia de Dios. Debemos primero inspeccionar tu vida, gloria a Dios, y la examina. Ojo con eso. Segundo, gloria a Dios, atraen tu atención para hablarte. Segundo Samuel capítulo 24, versículo 10 al 24 y Primera Crónica 21, 1 al 19. Está hablando que Satanás incitó a David a hacer el censo. La Biblia habla que en la carta de Crónica habla de que incitó al enemigo a hacer el censo. Sabemos que las batallas y las guerras, las victorias se las entregaba a Dios a David. No tenía por qué de enorgullecerse, de creer que era por un grupo que tenía a su mando militarmente. Gloria al Señor. Dice la Biblia que el enemigo incitó. Y eso trajo consecuencias fatales, consecuencias terribles. Gloria al Señor. Pero entonces, ¿qué se basa aquí la lucha, la guerra? Es que el enemigo intenta atraer tu sentido para hablarte, tu atención para hablarte. ¿Para qué? Para desviarte de lo que Dios quiere hacer y que Dios mostrar que es su gloria en tu vida, que es su gloria en nuestra vida, que es la gloria de Él en nuestras vidas, que no es nuestra capacidad intelectual, que no es nuestra capacidad de hacer las cosas, gloria a Dios, o a través de algunas virtudes que Dios nos ha permitido que tengamos. No es esa capacidad, es Dios y es para su gloria y para su alabanza. No deje que el enemigo intente atraer tu atención en hacer algo que Dios no te ha mandado. No debemos hacer cosas que Dios no nos ha mandado. Dios nos dice a nosotros hoy que no hagamos cosas que Él no nos ha mandado, porque podemos frustrarnos, podemos fracasar y después vamos a tener tendencia de culpar a Dios. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué aquello? Porque hacemos cosas que Dios no nos ha mandado. Debemos aquí que el segundo atrae tu atención para hablarte. Gloria al Señor. Tercero, ganan tu atención por los sentidos. Efesios capítulo 4 versículo 22. Vamos a leer ese texto para que usted tenga aquí una idea. Efesios 4, 22. Mire lo que dice la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa vieja naturaleza pecaminosa que estaba en nosotros antes de conocer a Dios, de conocer a Cristo, está viciado. Quiere decir, está influenciado por el enemigo. Bendito sea Dios. Y entonces, ¿qué pasa? El enemigo intenta de ganar tu atención por tu sentido. A través de los ojos, los deseos engañosos, a través del oír, a través de la mentira del enemigo, la sutileza del enemigo. Todas esas cosas debemos nosotros tener mucho cuidado, de despojarnos de esa vieja naturaleza, de ese viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos. ¿Y quién es el engañador? Satanás. Él es el que ha intentado valga la redundancia, de que las personas no vivan en consagración y entrega completamente a Dios. Bendito sea la gloria de Dios. Debemos claramente aquí, Efesios 4:22 y Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. El que dice la Biblia que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido.
que decir, ese pensamiento pecaminoso, esa naturaleza vieja que intenta de persuadirnos de que vivamos conforme a la pasada manera de vivir, nosotros tenemos que renunciar, tenemos que hacer un pare, pedirle a Dios que nos ayude, porque no es nuestra fuerza, Dios a nosotros nos ayuda para que podamos vencer los deseos engañosos, vencer los dardos del enemigo, vencer las pasiones carnales. Jehová reprenda al diablo en esta hora en el nombre de Jesús. Pedirle a Dios, ayúdanos, danos fuerza, ten misericordia, Padre, libera nuestras vidas, limpia nuestros pensamientos y Dios nos va a ayudar. Bendito sea la gloria de Dios, damos toda la gloria al Señor. Y recuerde esto, esos deseos engañosos son filtrados por unos dardos de fuego, según Efesios capítulo 6. Dardos de fuego del maligno que intentan de avivar esa carne en nuestras vidas. Por eso tenemos que tener el escudo de la fe intacta, creyendo que Dios nos libra de esos dardos del maligno que intentan desestabilizar nuestra vida espiritual. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Tenemos que pedirle a Dios misericordia. Cuando nos llegue el momento de la tentación, del deseo, pedirle a Dios que nos dé la fortaleza, nos dé la ayuda, que nos limpie, que nos perdone, que nos santifique, que nos purifique. Y leas la palabra y escudriña las escrituras, porque ellas son las que te van a llevar. Dice la Biblia, escudriñad las escrituras porque a ellos parece que tendréis la vida eterna. Ella nos lleva a un estado de más consagración, de más intimidad con Dios, de conocer más a Dios, de conocer los principios de Dios, y vas a entender de que Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios precioso, poderoso, glorioso. Gloria al Señor. Hay otras cosas que hace el enemigo. Ya vimos que A, impresiona tu vida, B, atrae tu atención, C, gana tu atención por los sentidos, y D, vamos a hablar así, te hacen razonar la palabra de Dios creando dudas. Eso está en el libro de Génesis. Recuerde cuando Dios creó a Adán y Eva. Gloria al Señor, formó a Adán y luego de sus costillas sacó a Eva. Gloria al Señor. Y dice la palabra de Dios que él sopló aliento de vida. Hizo un ser espiritual. Pero hay algo muy tremendo, que Dios le dijo que podían comer de todo árbol, menos del árbol que está en el huerto, de la ciencia del bien y del mal, que estaba en el huerto del Edén, que no podían comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal. El enemigo le dijo, claro, Dios te dijo esto, pero sabe Dios que el día que tú comas serás como Él. Le hizo razonar la palabra. Dios te da una palabra a ti, simplemente debes creerla, debes obedecer. No razones la palabra, porque te va a crear duda. El enemigo hace que tú tengas, que razones la palabra, que pienses será, no será, y empieza a crearte esa duda, esa sensación de inseguridad. Tú no puedes aceptar eso. Tú tienes que rechazar tajantemente lo que tiene que ver con la voz de la serpiente, la voz del enemigo. No aceptarla, y en el nombre de Jesús la rechazamos por la palabra. Rechazar esos dardos del enemigo. Tenemos que pedirle a Dios y orarle a Dios para que nos ayude. Bendito sea la gloria de Dios. Y muchas veces, cuando empiezas a razonar la palabra, te crea duda, viene otro punto que es más tremendo. Te hacen acusar a Dios de tu fracaso. Y vemos aquí claramente que está en Génesis capítulo 3, versículos 12 y 13. ¿Y qué pasó allí? Dice la Biblia que el enemigo le sembró eso a Eva, y Eva le contaminó a Adán. Y luego cuando Dios llamó a cuenta, ¿qué dijo? La mujer que tú me diste. Muchas veces las personas no entienden que cuando tú piensas a razonar la palabra, a analizar y a darle cavidad a la duda, viene el fracaso. Y cuando viene el fracaso, muchas veces no reconocemos nuestra situación, no reconocemos lo que nos está pasando y culpamos a Dios. ¿Por qué hiciste esto, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste aquello? ¿Por qué me diste aquello? Y empezamos a culpar a Dios. Dios no tiene la culpa de tus fracasos. Dios no tiene la culpa de tus decisiones. Por eso tenemos que depender de Dios. Pedirle a Dios que nos ayude. Pedirle a Dios que nos limpie. Pedirle a Dios que nos santifique. Es necesario pedirle de su gracia. Te pedimos, Dios, misericordia. Pedimos, Dios, Señor, tu perdón.
Pedimos, oh Dios, tu libertad. Señor, ayúdanos a obedecerte. Ese debe ser nuestro pensamiento, de pedirle a Dios que nos ayude a obedecer. No culpes a Dios de tu fracaso. Por eso tienes que, ¿qué? Depender de Dios. Depender de Dios. Esa es la clave. Gloria al Señor. F, vamos a ver el área de trabajo, los aires. Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir, los aires son los lugares de trabajo de las fuerzas del mal. Y intentan de analizar, de cómo movilizarse, de cómo atacar tu vida espiritual, de atacar nuestra vida espiritual, atacar los proyectos de Dios que está en tu corazón, que Dios ha puesto en tu vida. Y tenemos que orar, pedirle a Dios. Oh Dios, pedimos misericordia. Ese va a ser el lema de nosotros. Pedimos misericordia. Oh Dios, pedimos tu fortaleza, pedimos tu poder. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para poder vencer. Gloria al Señor. Pero también hay algo muy importante que en el punto G, los espíritus malos estorban, molestan, afligen, oprimen, atormentan, posesionan, enferman, destruyen y matan. Roban la paz, la tranquilidad de tu vida. Eso lo dice la palabra de Dios. Toda esa cantidad de cosas terribles que pasan en el mundo, que están aconteciendo en el mundo, son actos demoníacos. Y eso lo dice la palabra de Dios. Y te voy a dar varios textos. Marcos 5:34, Lucas 6:18, Marcos 5:9 y gloria al Señor, y 1 Juan 3:8. Tenemos una lucha espiritual, tenemos una guerra espiritual, que donde los espíritus malos enferman, oprimen, atormentan, afligen, molestan, porque ellos no quieren que tú tengas esa paz. La paz que dijo Jesús: mi paso dejo, mi paso doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. No podemos turbarnos, debemos de creer a esa palabra poderosa, esa palabra viva, esa palabra eficaz, esa palabra linda y hermosa, que es la palabra de Jehová, la rema de Dios que está en tu vida. Gloria a Dios, para rechazar la opresión, para rechazar la enfermedad, para rechazar los dardos del enemigo, para rechazar todo lo que te aflige. Recházalo en el nombre de Jesús. Viendo todos estos puntos, gloria al Señor, estos 7 puntos que te he tocado aquí acerca del sistema del enemigo para intentar de dañar y desestabilizar tu vida. Pero sabemos que si tú te refugias en Cristo vas a lograr la victoria. Ahora, ¿qué debemos hacer? Primero debemos reconocer que estamos en guerra. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Y Juan 10:10. Porque el enemigo vino a robar, a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y dice la Biblia: y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tenemos el ser que todo lo puede, el todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra. Pero debemos reconocer que Jesús venció y con él somos más que vencedores. Tenemos una guerra, pero tenemos que tener fe que el que está con nosotros es el más grande y el todopoderoso. El que está contigo es el ser más hermoso y poderoso. El que está con tu vida no va a dejar que tú desfallezcas. No va a dejar que tú estés en derrota. Él te va a dar la fuerza. Él nos da la fuerza. Y creamos esa palabra. Bendito sea el Señor. Segundo, ubicarnos en contra del enemigo y identificarlo. 2 Corintios 2:11. Vamos a buscarse lo que dice este texto, 2 Corintios 2:11. Tenemos que identificarlo, dice la palabra de Dios, y tenemos que orar a Dios, pedirle a Dios que nos dé ese discernimiento, nos dé esa ciencia para ver lo que es de Dios y lo que no es de Él. Dice la Biblia: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Tenemos que ubicarlo y identificar al enemigo. Tenemos que ubicarlo en contra del enemigo y identificarlo. Para que el enemigo, ¿qué? No gane ventaja. Y si tú tienes discernimiento de Dios, el enemigo no va a ganar ventaja. Dios te va a dar la fuerza, nos va a dar la fuerza para pelear, para guerrear, para creer a su palabra. Bendito sea el Señor. Eso lo dice la palabra de Dios ahí claramente. Y 1 Corintios 9:26, vamos a ver qué dice 1 Corintios 9:26. Miren lo que dice la palabra de Dios.
Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Debemos de ir a la fija, creyendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está aconteciendo, qué está sucediendo. Pedirle a Dios que nos muestre hacia dónde debemos de movernos. Identificar al enemigo. Bendito sea la gloria de Dios. Y Segunda de Reyes 13:14. Vamos a ver qué dice Segunda de Reyes 13:14. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad de diferenciar una cosa de la otra. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa capacidad. Dice aquí en Segunda de Reyes 13:14. Dice, estaba Eliseo enfermo de enfermedades que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, llorando Israel y su delante de él, y dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Gloria al Señor. Aquí está Segunda de Reyes 13:14. La profecía final y muerte de Eliseo. Nosotros tenemos que identificar hacia dónde vamos, cuál es nuestro objetivo, identificar el enemigo que intenta destropear nuestra vida espiritual, pero tenemos que pararlo en el Señor. Pararnos en el Señor para poder vencer. Gloria a Dios. Así que, hermano, tengamos estos puntos claros. Reconocer que estamos en guerra, ubicarlo en contra del enemigo, identificarlo, y vamos a ver algo muy importante en lo que sigue para poder nosotros vencer toda fuerza del enemigo en el nombre de Jesús. Y recuerde que es en el nombre de Jesús, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro nombre, nada de esas cosas. La Biblia también habla que tenemos que resistir el enemigo. Hay momentos que tenemos que resistir. Estar quieto, aguantando, soportando que pase el ventarrón. Santiago capítulo 4, versículo 7. Dice, le resistid al diablo y de vosotros huirá. Efesios 4, 27 también habla acerca de resistir el enemigo. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en estos textos bíblicos para que usted tenga una idea, gloria al Señor, de lo que Dios nos enseña en Santiago, usando la carta de Santiago, de cómo Dios nos enseña a nosotros qué debemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer para poder vencer las fuerzas del enemigo? ¿Cómo podemos nosotros vivir una vida consagrada a Dios? Gloria a Dios. Santiago 4:7. Mira lo que dice la Biblia. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Sin necesidad de reprenderlo, resiste, aguanta ahí, sin necesidad de tú gastaste ayunando y reprende. Tú sométete a Dios, a su palabra, en obediencia, viviendo en obediencia, y tú ves que sientes la opresión en tu cabeza, eso sí, reprende y rechaza. Gloria a Dios. Pero si tú ves que la cuestión es un ventarrón grande que está atacando a tu familia, gente alrededor tuyo, ora, Señor, aquí estoy, Dios mío, aquí me someto a tu palabra, tú eres mi ayudador, tú eres mi soporte, tú eres, Señor, tú eres mi todo, y empieza a clamar a Dios hasta que pase ese ventarrón. Someteo a Dios, someterse a Dios, dice la Biblia, a su palabra, y resistir al enemigo. Resiste, aguanta, que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Bendito sea el Señor. Cuando hacemos eso, vamos a ver la diferencia. Vamos a ver la diferencia de qué es vivir en la obediencia y qué es vivir en la desobediencia. Cuando tú vives en obediencia, Dios te da la victoria. Dios te da la victoria. Eso es confiando en el Señor. Vamos a ver qué dice Efesios, capítulo 4, versículo 27. Mira lo que dice Efesios. Bendito sea la gloria de Dios. Glorifica a Dios ahí en tu casa donde está escuchando este vídeo. Glorifica a Dios. Dice, ni deis lugar al diablo. Dice la Biblia, antes de hablar de lo que dije ahorita, que airado pero no pequéis, no deis lugar al diablo. Cuando tú resistes al enemigo, el enemigo tiene que huir, pero no le des cabida al enemigo. No mientas, no te aires, espera, confía en Dios. Gloria al Señor. También hay un punto muy importante, sometiéndose a Dios en su palabra. Hay que recordar que a veces hay altos rangos de fuerzas del enemigo donde necesitamos más capacidad en el mundo espiritual. Y hay momentos que tenemos que pedirle a Dios misericordia y nos dé esa capacidad, nos dé más autoridad, más poder, más desunción, más de su gracia. Recuerde que Dios nos permite una prueba más grande de la que tú puedas aguantar y soportar. Santiago 4:7 habla claramente de eso, de someterle a la palabra. Hebreo 1:3, Salmo 91:1, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Marcos 3:27 y Mateo 18:18.
Recuerda esto, tú y yo podemos vencer fácilmente si confiamos en el Señor. Tenemos que someternos a Dios, tenemos que resistir al enemigo, ubicarnos en contra del enemigo. Si hacemos eso, vamos a ver la bendición del Señor. Ahora tenemos unas armas que son poderosas en Dios. Tenemos armas poderosas en Dios. La sangre de Cristo, Apocalipsis 12:11 dice la Biblia que aquellos que vencieron por el testimonio, por la sangre, por la palabra. Cuando tú tienes la sangre de Cristo, es un arma poderosa porque eres redimido, has sido comprado. Ya no vivimos nosotros por nuestras obras, sino vivimos por lo que la sangre, la gracia de Dios en nuestras vidas, y somos redimidos. Jesús pagó toda la culpa de nosotros. Por tanto, todo lo que hemos hecho en el pasado queda atrás. Ahora tenemos que enfocarnos que la sangre de Cristo es un arma poderosa para decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, vive su sangre y fui comprado a precio de sangre y mi vida le pertenece a Jesucristo, a su sangre preciosa y poderosa, y no hay demonio que intente atentar contra mi vida porque estoy cubierto con la sangre de Jesús. Segundo, la palabra de Dios, la espada del Espíritu, Efesios capítulo 6. Segunda arma poderosa es la espada, la palabra de Dios. Usted lee ese Efesios capítulo del 10 al 16, vas a ver las armas de la armadura del cristiano. Y ahí tienes que estar ceñido con la verdad, tienes que tener el escudo de la fe, tienes que tener la espada del Espíritu. Es necesario que uses la palabra de Dios para defender y atacar. La espada sirve para defenderte, para atacar también como buen soldado de Dios. El nombre de Jesús, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. La Biblia habla que no hay un nombre más en el mundo, ni en el cielo, ni en tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es en él, en el nombre de Jesús, que expulsamos los demonios. En Mateo capítulo 16, Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, habla de la gran comisión. En Marcos 16 y 15 habla también de que dice que en su nombre echaríamos fuera demonios. Es en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Por tanto, el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Marcos 16, 17. Gloria al Señor. Tenemos la promesa que en su nombre podemos expulsar espíritus malos, echar fuera los dardos del enemigo en el nombre de Jesucristo. También conociendo nuestra posición en Cristo. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tú estás sentado, ubicado en lugares celestiales. Ese es un arma que tú tienes de parte de Dios. Decir, Señor, yo estoy sentado allí, Señor, juntamente con Cristo. Señor, tú me has sentado en lugares celestiales, dice tu palabra. Por tanto, no hay nada que pueda hacerme doblegar ante las fuerzas del mundo y la carne y del pecado. Porque, Señor, tú estás en mí. ¿Y dónde dice la Biblia eso? Colosenses capítulo 1, versículo 18. Gloria al Señor, Efesios 2:6, Efesios 1:22 al 23 y 1 Corintios 15:25. Somos reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nosotros tenemos una posición por gracia en el Señor. Tú no eres cualquier persona. Renuncia a ese complejo, renuncia a esas ataduras, y Dios te ha puesto en grande libertad, en grande bendición, que tiene una posición espiritual mucho mejor que el mismo enemigo, que los mismos demonios. Gloria al Señor. Ya los enemigos fueron derrotados, ellos fueron arrojados, ellos perdieron todo bienestar. Ahora el bienestar, la bendición, la potestad, Dios te la ha dado a ti para que tú tengas todos esos beneficios en él. Bendito sea el Señor. También dice la Biblia que conociendo nuestra herencia en Cristo Jesús. Habla de posición y habla de herencia. Estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos una herencia. Somos herederos de Dios y coherederos conjuntamente con Cristo, dice la palabra de Dios. Somos reyes y sacerdotes. Y Jesús es Señor de señores. Por tanto, Dios nos ha dado potestad como en Él, para gobernar, para dirigir, para ministrar, para tomar posesión de lo que Dios nos ha entregado. Gloria al Señor. Y vemos eso, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, Apocalipsis 19, 1 Pedro 2:9 y 1 Pedro 2:5. Tenemos herencia de parte de Dios en nuestras vidas. Somos reyes, señores, sacerdotes, basados en su sacerdocio, en el sacerdocio de Cristo. Entonces, amados hermanos, somos reyes. No temas a nada. He hablado hoy 3 puntos importantes. Las estrategias que usa el enemigo.
qué debemos hacer para poder vencer al enemigo y las armas que tenemos nosotros en Cristo. Estos 3 puntos importantes, téngalo en cuenta para poder vencer. Ahora vamos a orar por tu liberación y por tu restauración. Padre que estás en el cielo, Dios, te doy gracias por esta palabra, gracias por tu poder, gracias por tu inmenso amor, gracias porque hay bendición. Hay bendición, Señor, en esta hora. Siento que los aires son libres, que el ambiente está libre. Oh Dios, que tu presencia está rompiendo cadenas, tu presencia está libertando los pensamientos, libertando mentes. Ahora en el nombre de Jesús, atamos y reprendemos todo espíritu malo que quiera influenciar a través de este reloj de oración, que quiera estorbar, afligir, atormentar, oprimir. Es reprendido en el nombre de Jesús de Nazaret, es reprendido y atado por la palabra de Dios. Y creo en el nombre de Jesús que hay victoria. Creo que en el nombre de Jesús hay victoria. Espíritu de Dios, glorifícate. Glorifícate, Padre. Trae libertad, Señor, en esta hora. Libertad a tu iglesia, libertad a ese hermano que está oprimido, a ese hermano que está atormentado. Ahora reprendo eso en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se va los abismos, todo espíritu malo atado y reprendido. Se va ahora mismo toda migraña, se va ahora mismo toda enfermedad, se va ahora mismo toda ansiedad, se va todo estrés ahora en el nombre de Jesús. Libre tu cuerpo, libre tu mente, libre tus pensamientos, libre tu vida ahora por la palabra. Recibe, iglesia de Dios, recibe libertad, recibe libertad en el nombre de Jesús. Somos libres por la palabra, libres porque los ángeles de Jehová están alrededor nuestro, están alrededor de tu vida, peleando por tu alma, peleando por tus pensamientos, peleando para que tú tengas la vida íntegra y recta delante de Dios. Recibe ahora por la palabra, recibe ahora en el nombre de Jesús libertad. Oh, Espíritu de Dios, sopla ahora, Señor, sopla ahora, sopla ahora, sopla ahora, sopla. Llena nuestras vidas, una unción fresca, una unción poderosa. Renueva nuestras vidas, renueva nuestros pensamientos, renueva nuestro corazón. Dile a Dios que te renueve ahora. Ahora que eres libre, dile a Dios, renuévame, restáurame ahora. Lléname de tu presencia, invádeme de tu presencia, invádeme de tu poder, invádeme, Dios, de tu gloria. Ahora recibe, recibe. Se va la opresión, se va la atadura. Fuera se va la opresión en el nombre de Jesús por la palabra de Dios. Gracias, Espíritu de Dios. Te doy gracia y te doy gloria por la victoria en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. El poder y la gloria es tuya. Y aún, Señor, toda la célula de mi cuerpo te pertenece a ti. Todos los miembros, Señor, de este ser, cuerpo, alma y espíritu, todas las áreas de mi vida son tuyas por la sangre de Cristo. Te doy gracias, Jesús. Dale la gloria al Señor. Gloria a ti, Padre. Levanta tus manos, dale gracias y dale gloria a Dios. Dale gloria. La gloria es tuya, Padre. Dice la Biblia que toda carne es como la hierba y toda gloria de hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. La carne es como hierba. Se muere esa carne, ese hombre. Lo que tenía de gloria cae, se desvanece. Mas la gloria y la palabra de Dios permanecerá para siempre. Así que toda la gloria es de Dios. Así que, amado hermano, recuerda el reloj de oración mundial. Vincúlate con nosotros a orar. Vincúlate. Que Dios te ama mucho y será de mucha bendición para tu vida. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.